Porque Perú seguramente será uno de los primeros países, ¿no?, que ha declarado la alerta sanitaria ante el aumento de casos de viruela del mono. Fue justamente el ministro de Salud, Jorge López, el que decidió declarar justamente una alerta epidemiológica, y esto implica el monitoreo de la población y establecer medidas de prevención para evitar su propagación. Hablamos con Enzo Helguera, nuestro corresponsal en Perú. Hola Enzo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto poder saludarlos y esta vez, bueno, por un tema que influye dentro de la realidad internacional y Sí, sí. mundial, con algunos casos reportados en algunos países, bastante menos como para hablar de una magnitud de una pandemia o de otro tipo de magnitudes que sí han pasado con el coronavirus, pero que de manera preventiva el ministro de Salud empieza a tomar acciones y bueno, creo que la pandemia nos ha enseñado mucho, a Perú también, a los gobiernos, Ujú. a tomar la debida precaución ante las alertas sanitarias que hoy por hoy puedan haber en el mundo. Ujú. Bueno, contanos la medida adoptada justamente por el ministro de Salud de Perú. Bueno, si bien es cierto, ellos lo que han indicado es que a partir del día de hoy iban a estar tomando medidas, ¿no?, las cuales no han sido específicamente anunciadas, pero sí, por ejemplo, ya se está evaluando la compra de las vacunas respectivas, Ujú. que me parece de hecho una medida necesaria porque los temas de la salud nos han enseñado a que no hay que escatimar esfuerzos si es que podemos trabajar en prevención. Repito, aún esto es bastante pequeño, Sí, bastante claro. menor, Sí, pero, sí. pero ellos han empezado ya una alerta de evaluaciones, por lo cual van a estar comunicándose a la población y le han dicho a la población que ya empezaron a desarrollar este tipo de protocolos sanitarios, ¿no? Y que van a darle inducción a la población y que van a tener pues un monitoreo y todo ello, ¿no? A pesar que reitero que los casos en los países en donde ha ocurrido Son son pocos, aún pocos. bastante pequeños, Claro, ¿no? claro. Pero desde mi punto de vista, para mí es saludable cualquier tipo de prevención que en materia de salud se empiecen a hacer. Sí, totalmente. Y después, con la experiencia del coronavirus, más aún, ¿no? ¿Y cuáles son esas medidas de prevención que les está pidiendo la población el ministro López? Bueno, por ejemplo, una de ellas es el uso de la mascarilla obligatorio nuevamente, porque por el tema y las circunstancias de la pandemia se habían bajado las medidas sanitarias, es decir, en lugares públicos ya las personas no tenían obligatoriedad de usar las mascarillas, ¿no? Ujú. Entonces, esta es una nueva medida que va a regresar, ¿no? Eh, y bueno, otro de los temas es que ante determinadas alertas, digamos, de algunos países que también han optado por tener ciertas medidas, ciertos casos en los cuales con la pandemia o con el coronavirus no se tomaron en cuenta, entonces ahora se está previniendo, en principio con esta medida que es bastante básica, pero que es necesaria para la experiencia que el mundo tiene tras el tema del coronavirus. Claro, claro. Hasta ahora son pocos casos, estaba leyendo la última información, porque incluso hay una reunión de urgencia de la Organización Mundial de la Salud, precisamente para ver qué medidas se van a tomar a propósito de la propagación que está teniendo este virus, ¿no? Ahora, el tema de la mascarilla también responde a una estrategia de fortalecer y de algo que ha pasado en algunos países vecinos, como Ujú, Chile, ujú. y también desde Perú se reporta que un poco en Argentina, que justo la flexibilidad del tema de la mascarilla ha provocado algunos incrementos de casos hablando del tema COVID. Sí, Entonces están aprovechando, es ¿no?, así. para reforzar aquello que todavía no ha pasado en Perú, pero que como en vecinos países ya está ocurriendo, entonces aprovechamos esto y también prevenimos un posible impacto de esta amenaza sanitaria nueva que está ocurriendo, ¿no? Ahora, Perú sería el primer país de Latinoamérica que toma medidas de prevención justamente contra este virus.
Sí, claro. De hecho, las alertas de los otros países no han saltado precisamente porque la amenaza numéricamente no ha sido significativa, pero el Estado puede tomar y debe, los países deben tomar todas las precauciones necesarias y surtirse, como lo va a hacer Perú, por ejemplo, o como lo está analizando respecto a las vacunas, Ujú. porque ya sabemos que estas se encarecen y se terminan agotando Claro. ante cualquier otra amenaza de salud. Entonces creo que lo inteligente, dada la experiencia, es poder adelantarnos en mucho a posibles riesgos. Evidentemente, si estos no se terminan desarrollando, no se terminan siendo una pandemia, pues bueno, hay vacunas que se pueden utilizar y o como parte del Estado incluso venderla a lugares afectados finalmente, ¿no? Claro. Entonces no es un asunto de desperdicio, creo que esa lección ya deberían tenerla todos los estados miembros, ¿no? Corroboro que efectivamente aquí en la República Argentina han crecido, han aumentado bastante los casos de COVID, y que bueno, el gobierno está pidiendo precisamente tomar medidas de prevención a la población, y mientras tanto, bueno, se sigue desarrollando la vacunación, que en estos momentos en Argentina es vacunación libre, es decir, jornadas libres de vacunación, y no tantos protocolos como antes, como por ejemplo te mandaban digamos, una información para ir a vacunarte. Eso ahora ha mermado bastante en la Argentina. Sí hay jornadas libres que lo puede aprovechar mucho la gente. Lo que pasa es que, bueno, como estamos en otra situación, han aumentado los casos, pero ha bajado el riesgo de muerte y hay una buena porción de la población, sobre todo de riesgo, que está vacunada, que bueno, hace que la gente prácticamente esté desaprovechando esto que te decía de ir a vacunarse, ¿no? Pero estamos hablando del COVID. Acá, de la viruela del mono, todavía no se ha hablado. Bueno, aquí precisamente lo que está haciendo o la política de Perú ante los incrementos y evidentemente la tasa de mortandad que hubo es haber tomado mucho más en serio Claro. las medidas preventivas. Nosotros hemos sido el único país que ante la ausencia de la mascarilla KN95 o sus equivalentes Ujú. o la N95 se ordenó de que cualquier otra mascarilla se use dos mascarillas puestas a la vez. Además también la vacunación, si bien es cierto, no pudo ser obligatoria, la condicionaron, es decir, tú no puedes ir a trabajar o entrar a un lugar público si no muestras tu carnet de vacunación Mirá, con un mínimo de 2 vacunas claro. y otro grupo de la población con un mínimo de 3 vacunas. Ujú. Entonces, se condicionó socialmente y ha tenido una muy buena tasa de respuesta porque aunque el que no quería vacunarse quería entrar a un centro comercial tenía que hacerlo. ¿Qué cantidad de peruanos ya está vacunado contra el COVID? Bueno, de hecho, las tasas reportan que alrededor de un 85%. Claro. Es bastante alta Ujú. y por otro lado, también es bueno mencionar de que la población siempre reacciona ante alertas, ¿no? Claro. Si el Estado se confía y Ujú. muestra una relajación desde sus políticas públicas, Ujú. también o de manera inmediata repercute a la población. Claro. En sentido contrario, Ujú. nosotros hemos activado algunos temores motivacionales, por supuesto, no temores paralizantes, pero que han funcionado. Claro. ¿Y cómo ha caído precisamente esta, digamos, información, esta activación de la alerta sanitaria en Perú? ¿Cómo cayó en la gente, en la población? Bueno, con preocupación ciertamente, con especulación, pero no, digamos, no con mayor preocupación Sí, tras los efectos de haber soportado, tolerado una pandemia claro. y las reglas a las cuales uno se ha tenido que acostumbrar. Entonces, Ujú. todo ello ha hecho que ahora se tome de una manera determinada, pero por supuesto no tan alarmante como cuando se tomó la amenaza del coronavirus. Sí preocupante, sí de alerta, pero de momento tranquila y bueno, con expectativa, lógicamente. No hubo casos hasta ahora reportados de viruela del mono en Perú. No, hasta ahora no. Bien, bueno, eso es importante.
y esperemos que siga así, ¿no? Enzo, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Como siempre, muy Como amable. siempre, un gusto. Igualmente, hasta cualquier momento. Enzo Helguera, corresponsal en Perú, entonces, hablando de las medidas que ha tomado ya el gobierno peruano, declarando la alerta sanitaria ante el aumento de casos en el mundo de viruela del mono. Estaba observando un mapa que publica hoy Infobae, de cantidad de casos o casos sospechosos que hay en el mundo. En el lugar donde más casos hubo hasta ahora es en España, 21 casos confirmados, y en el resto, bueno, hay un caso en Australia, sospechoso, no confirmado, hay un caso confirmado en Italia, sospechoso en Francia, en Suecia también está confirmado, en el Reino Unido sería el segundo país, o el segundo lugar donde hay más casos confirmados de viruela del mono. España, Reino Unido y Portugal, esto en Europa, por supuesto, mientras que en América del Norte, en Canadá, 13 sospechosos y en Estados Unidos ya hay un caso confirmado. Ante esto es que algunos gobiernos están tomando medidas de prevención, como el caso de Perú, que recién nos relataba Enzo Helguera.